Qué bendición de poder estar nuevamente aquí en la casa de Dios para volver a tener otro tiempo de estudio bíblico. En esta ocasión tengo el privilegio de haber escogido dos versos sobre los cuales vamos a estar tratando de sacar la enseñanza para hoy. Solo que me gustaría que vayamos pausados. Vamos a tratar de ir, como dicen algunos, pianito, para tratar de poder extraer las mejores lecciones que el Señor tiene para nosotros en esta ocasión. Si usted me permite, me gustaría orar por usted y me gustaría orar con usted, aprovechando que Dios nos ha dado la bendición ya de estar en casa. Quizá algunos estén todavía en sus trabajos o estén de regreso a sus casas. De igual forma, vamos a orar y vamos a buscar el rostro de nuestro Padre y sabemos que Él va a derramar de sus bendiciones como suele hacerlo cada día. ¿Me acompaña, por favor? Padre, quiero darte gracias por la oportunidad que nos das de ser instrumento de bendición. Hoy vamos a tratar de encontrarnos con nosotros mismos a través de lo que tu palabra ya ha dicho. No queremos correr, queremos poder mirar lo que el texto ya ha dicho. Quizá no fue dicho para nosotros de una forma directa, o por lo menos no fuimos los destinatarios del momento, pero esta palabra sigue teniendo un poder indescriptible. Y hoy, a nuestros días, quizá mucho de lo que se exprese allí tenga que ver tan directamente con esta generación como en ninguna otra época de la historia. Señor, quiero darte gracias y quiero rogarte, por favor, que tú ministres este tiempo y que nos hables. Creo, Padre, que lo que vas a hacer lo haces por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias por esta misericordia. Te alabamos y te bendecimos en el poder del Espíritu Santo, dándote la gloria a ti, Padre. Y en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Dios, de verdad, por esta linda oportunidad. Como dijimos, vamos a estar reflexionando sobre dos versos, así que por favor acompáñeme a la primera carta que el apóstol Pedro está escribiendo. Quiero que vaya conmigo al capítulo 2, por favor, si fuera tan amable, capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Vivimos días en donde las circunstancias pueden confundirnos de muchas maneras. Yo tengo que ser honesto que a veces entramos en serios problemas de identidad. Tenemos crisis de identidad. No porque no sepamos quiénes somos o quizá porque realmente no lo sabemos. Y de esto yo quiero conversar en estos minutos. He estado conversando con muchos de los jóvenes y los jóvenes expresan algunos de los temas que quisiera tratar en esta noche acá. Realmente, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué nosotros estamos aquí? O la pregunta más bien, ¿para qué estamos aquí? Bueno, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos una clara misión. Y no solamente una clara misión, sino que el Señor se ha permitido hacernos un llamado a nosotros para participar de esta misión. Las circunstancias que vivimos deberían ayudarnos a confirmar quiénes somos y cuál es la misión que tenemos. Pero en muchas ocasiones es tanto el atrejeo que tenemos que más bien hasta se nos olvida un poquito el encontrarnos, el poder, como decía al principio, clarificar cuál es la razón para la cual estoy aquí. Algunos pensamos que la razón para la que estamos aquí es para hacer dinero. Sí, algunos lo piensan. Otros piensan más bien que la razón es para poder cuidar de su familia. Vivimos para cuidar de los hijos. La esposa dice, yo vivo para cuidar de mi esposo. El esposo dice, yo para cuidar de mi esposa y de los hijos. ¿Realmente para qué estamos aquí? Es fácil olvidar que nosotros somos creaciones maravillosas de parte de Dios. Si usted es una hermosa creación de Dios. Entonces, hoy ante esas preguntas, por ejemplo, ¿quién soy yo? Y hay preguntas que llegan a golpear fuertemente nuestra autoestima, porque personas han querido decirle a usted
en alguna ocasión, sea con un lenguaje verbal o con un lenguaje no verbal, o sea, con palabras o sin palabras, sabe, usted no es nadie, usted no me importa. La verdad que usted vale y apuntan a muchas palabras. Nosotros somos creación de Dios y Dios no solamente nos creó, sino que nos creó con un propósito y nosotros debemos preocuparnos por conocer ese propósito y trabajar en pro de esta misión. Yo solamente deseo animarles hoy a través de estos versos que estoy seguro que así como han cautivado mi vida y me han afectado positiva tantas veces, yo creo que hoy tiene la posibilidad de exponer un encargo claro para la iglesia de hoy, o sea, para ustedes, para su servidor. Nosotros somos la iglesia, nosotros estamos construyendo esta historia, estamos viviendo este momento histórico como nunca otros lo han podido vivir. Jesús dejó clara la misión. Bueno, Él dijo, para la iglesia, yo les voy a dar una misión. Algunos la hemos llamado comisión y preferimos llamarle la gran comisión. Dice Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. Para el pueblo cristiano es un verso o son 3 versos sumamente conocidos. Sin embargo, yo voy a permitirme leerlos para ustedes. Leerlos pausadamente, tenemos tiempo. Dice la Biblia, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un pasaje sumamente claro, trillado, predicado, enseñado. Sin embargo, ahora yo tengo el pasaje que escogimos para hoy, que es el pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, o sea, 9 y 10. Vamos a completar, vamos a complementar o vamos a intentar por lo menos estudiarlos. Y mientras lo hacemos, yo estoy convencido que este pasaje nos va a enseñar lecciones muy importantes, pero usted tiene que prestar atención. Vamos a ir con calma y vamos a entender algunas lecciones una, pausadamente, que van a ayudar al cumplimiento de nuestra misión. Antes, usted va a descubrir o a redescubrir su identidad. Comenzamos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, dice el versículo 9, más debe leerse pero cualquiera de las dos funciona muy bien, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué le parece este pasaje? ¿Qué le parece este texto? 2 versos que hemos hasta cantado en algún momento. Hoy vamos a tratar de ir pregunta a pregunta y pausada, pero en un espíritu muy intenso, trataremos de profundizar sobre estos 2 versos. Primera pregunta. Sería bueno tal vez preguntarnos, ¿a quién le está hablando Pedro? ¿A quién le está hablando el apóstol Pedro? Porque dependiendo de a quién le esté hablando, yo me doy por aludido, o puede ser que diga, eso no es conmigo. Sería bueno hacernos esa pregunta para iniciar. Eso nos permite meternos en el contexto histórico
de este pasaje? La respuesta la podemos encontrar perfectamente bien si nos vamos al principio. Normalmente en las cartas aparece claramente a quién está siendo dirigida la carta. Permítame leer verso 1 del capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo. Ya sabemos quién es. Recuerda quién es Jesucristo, el que dijo en Mateo 28, 18: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Pedro le ha tomado la palabra y lo está haciendo muy en serio. Ahora Pedro, en su primera carta, él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? Preste atención: a los expatriados que fueron sacados de su patria, que ya no pertenecen a esta patria, de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, Pedro le está escribiendo a un grupo de judíos que son expatriados, que ya no viven en su patria, que han sido sacados, desterrados. Ok, ya sabemos entonces a quién les está escribiendo Pedro. Pero así como Pedro le está escribiendo a este grupo de judíos que son expatriados, Pedro, por ser ellos gente que puede entender su lenguaje, Pedro les va a hablar en un lenguaje muy judío. Sí, él va a usar un lenguaje, términos, va a apelar a palabras y conceptos muy judías que ellos pueden entender perfectamente bien. Usted podría sentirse ya un poquito fuera de la película diciendo: bueno, esto no es conmigo. Pero esta respuesta nos ha involucrado a nosotros porque nosotros también, de alguna manera, no estamos en nuestra patria. Al no estar en nuestra patria, usted puede sentirse expatriado o puede sentirse fuera de su patria, sencillamente. Me encontré un versículo que aclara este concepto que yo estoy tratando de comunicar. Por ejemplo, Pablo le dijo a los filipenses y trató de dejar claro eso en la mente de los hermanos de Filipos, pero también un mensaje para la iglesia, un mensaje para nosotros. En Apocalipsis 3:20 vemos a Pablo diciendo lo siguiente: pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Si mi ciudadanía está en los cielos, entonces no está aquí. Si mi patria es el cielo, entonces esta no es mi patria. Lo mismo sucedía con las personas a quienes les está hablando Pedro. Se dan cuenta, expatriados que no están en su patria, han sido sacados de su patria. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si Pedro nos está hablando a nosotros, entonces la otra pregunta es: ¿qué nos está diciendo? ¿O quién está diciendo ahora Pedro que somos nosotros? Porque él claramente le está hablando a usted, ya yo se lo demostré, y me está hablando a mí. Esta palabra tiene un sentido vivo, actual, fresco, y esta palabra es para usted y también es una palabra para mí. Ahora, ¿qué nos está diciendo esta palabra? ¿Qué nos está diciendo Pedro? ¿Y de qué está hablando? Yo creo que aquí Pedro está hablando de identidad, sí, de quiénes somos, cuál es su identidad. ¿Está usted seguro de su identidad? ¿Realmente seguro? Quiero hablar a los jóvenes un momentito. Jóvenes, ¿están ustedes seguros de su identidad? ¿Puede decir usted claramente: sí, yo sé quién soy? Yo estoy convencido de que tenemos la oportunidad de afectar a muchos jóvenes, pero tengo un poquito de duda. Si cada joven, cada señorita tiene clara su identidad, quién es. Sí, eso no lo resuelve un documento. Eso no lo resuelve una cédula que tiene un número y que tiene un lugar donde usted ha nacido, una nacionalidad, no. Es mucho más de lo que estamos diciendo. Pero también a los hombres y a las mujeres de esta congregación, ¿cuál es su verdadera identidad? O sea, le estoy preguntando en español: ¿quién es usted? Cuando uno sabe quién es uno, entonces uno se va a comportar
de acuerdo a quién es. Ok, creo que su respuesta se manifiesta en 4 frases muy puntuales. Si le preguntáramos a Pedro, ok, Pedro, ¿quién estás diciendo o quiénes dices tú que somos nosotros? Todavía un poquito más personal. Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? O sea, desde tu perspectiva, desde tu definición que es bíblica, que es asertiva, porque estuviste con el maestro. Y en alguna ocasión, ante esa misma pregunta, cuando Jesús te preguntó, estamos dialogando con Pedro, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Ahora Jesús le pregunta a Pedro y a los suyos, y Pedro fue el que respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso me permite a mí decirle a usted que Pedro tiene un don especial para poder decirle a los hombres y poder decirle a las personas que tienen la expectativa de que alguien les revele su identidad, de decírselo así. Lo hizo con Jesús. Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la pregunta de Jesús. Ahora yo quiero permitirme hacer la pregunta a Pedro y quiero involucrarlos a ustedes. Ok, Pedro, ¿quiénes dices tú que somos nosotros, los lectores, los que estamos hoy estudiando esta palabra, tu palabra? Sabemos que la escribiste a los expatriados, pero nos damos por aludidos, porque aquí estamos nosotros no siendo ciudadanos precisamente de este lugar. Muy bien, jóvenes, señoritas, amados y amadas, hermanos y hermanas, amigos, miren la respuesta en 4 frases. Primero, Pedro nos dice, mas vosotros, sí, ustedes y yo, vosotros sois linaje escogido. Primera frase. Segundo, real sacerdocio. En tercer lugar, nación santa. Y en cuarto lugar, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! Ahora sí sé quién soy. ¿Está seguro? ¿Está seguro que porque yo le haya dicho o le haya revelado el bosquejo que usted tiene allí, porque está en la Biblia? El texto no le he hecho absolutamente nada, simplemente hice una pregunta. Intenté que el texto respondiera y tratando de jugar un poquito con usted, buscando su verdadera identidad. Iglesia, esta palabra es una palabra viva, es una palabra para el día de hoy. Sigue siendo confrontativa, pero es una palabra valiosa porque me descubre o me redescubre, me dice una vez más, y si usted prefiere, me confirma quién soy. El Señor me ha dicho que yo soy linaje escogido, que soy real sacerdocio, que soy también nación santa y que soy pueblo adquirido por Dios. Entonces, la otra pregunta, ya sabemos a quién le escribe Pedro, ya sabemos quién ha dicho Pedro que somos nosotros. Pero la otra pregunta que se me antoja hacerle al texto es, ¿qué significa cada una de estas expresiones? Porque yo podría concluir el estudio, hacer una oración por usted, bendecirlo, y usted dice, qué interesante, pero no entendí. ¿Qué significan estas expresiones, cada una de ellas? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bueno, esta es nuestra identidad. Sí, amados, es como que usted estuviera viendo allí su cédula de identidad. Cada una de estas expresiones apelan a nuestra identidad, a lo que nosotros somos en Cristo, y responden a esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Sabe? Mucha gente se ha encargado de lacerar nuestra autoestima. Nos han dicho muchas cosas a lo largo de la vida, entre feos, feas, gordos, y comienzan a destacar todos nuestros defectos y después terminan haciendo bullying de nosotros. El mundo tiene poder en sus palabras para destrozarnos, a los niños, pero también a los esposos. También a usted, amado y amada, quizá alguien ha hecho un comentario
y ha desdibujado, ha caricaturizado, ha destruido su imagen. Y usted hoy se siente un infeliz, se siente un mal padre, se siente un mal hijo, se siente un traidor, se siente un pecador, se siente un ladrón y un etcétera, 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 etcétera. Pero ¿quiénes somos? Esa es la pregunta, tal vez, importante para hoy. ¿Quién soy yo? Y la otra, que todavía es igualmente importante y tiene el mismo peso, ¿y para qué estoy aquí? Entonces ya no solamente es importante saber quién es usted, ya no es importante solo saber quién soy yo. Eso me define, eso me da identidad. Pero ¿y el propósito? ¿Para qué estoy aquí? Vamos a la primera frase. Pedro dijo, somos linaje escogido. Yo tuve que investigar un poquito porque aunque identifico algunas palabras no con la propiedad para poder enseñarlas de una forma tan fluida que aún los niños de 8, 9 o 10 años lo puedan entender. Después de estudiar me di cuenta que esta frase, que es la primera frase que nos define, significa la ascendencia o descendencia que puede tener una persona en términos de relación con su familia. Esto significa que aquí hay un elemento ya biológico de consanguinidad, ¿ok? Entonces podemos decir que hay un elemento que nos une por sangre. Eso es importante. A eso usted tiene que ponerle atención. El linaje es un conducto, es una línea, es un hilo que va uniendo a una, otra y otra persona, pero lo que hace que estén juntas o unidas es la palabra sangre, consanguinidad. Se puede pensar en palabras, por ejemplo, que son bastante interesantes, como la palabra, por ejemplo, semilla. Una semilla, cuando se siembra, vamos a pensar en una semilla de aguacate. Usted siembra una semilla de aguacate, la semilla crece y crece y crece y obviamente va a darse allí un árbol. Cuando el árbol ya es árbol grande, gigante, fuerte, entonces va a echar flores y luego ¿qué va a venir? El fruto. ¿Y cuál va a ser el fruto? Aguacates. Exactamente. Porque esa es la esencia de la semilla. Hay un hilo conductual que ya está en la mente del Creador. Así lo hizo Dios. Y nosotros de la misma manera podemos decir que pertenecemos a la simiente a la semilla de. Pero también otra forma de poderlo expresar es mediante el concepto tribal, o sea, por medio de tribus. Las tribus estaban constituidas por familias. Las familias estaba el padre podía tener una o varias esposas, sobre todo me remonto a los tiempos antiguos. Y se formaban las tribus, pero las tribus estaban unidas consanguíneamente. Por eso se habla de linaje. En este particular, el sentido es que Dios nos ha escogido. Somos linaje, somos raza, la raza de Dios. Él ha puesto su sangre en medio de nosotros. Y ahora nos ha hecho su familia. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre. ¿De quién? De Jesucristo, su Hijo amado. Entonces estamos dentro de una bendición, o no es una bendición esa. Y yo quiero remitirme a Génesis capítulo 12, verso 3b, cuando estas palabras fueron dichas al padre Abraham, con quien Dios estaba estableciendo un pacto hermoso, y le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A esa bendición nos referimos. Estamos hablando de un linaje, estamos hablando de una raza, y ya voy a comunicar una idea muy interesante de un pastor que ahorita la comparto con ustedes. Pero la segunda idea dentro de esta primera frase, linaje escogido. Esto me llamó poderosamente la atención, porque he tenido la oportunidad de participar en algunas selecciones. Por ejemplo, cuando de niño iba a coger café, no de la cafetera ni de la taza, sino de la mata. Es interesante que el café que nosotros somos llamados a
a coger de la mata es el café rojo. ¿Sí? Ese es el café que usted debe de escoger entre todas las bandolas, se llama, o las ramas. Usted comienza a coger el café y echarlo en su canasta. ¿Cuál? El café rojo. Ese es el café escogido. ¿Por qué el verde no? Porque tiene otro proceso de secado, de maduración, etc. Cuando ya se acaba con el café rojo, hay algo que se llama la repela. Significa que volvemos al cafetal. Y esta vez, ¿cuál café es el que vamos a coger? Todo. Difícilmente quedará un granito rojo por allí. Entonces se coge el verde. Pero no sé si me explico cuando comunicamos la idea de escogido. Escogido es como con pinzas. Es de entre muchos tomar. Hay que sacar tiempo. Hay que fijar los ojos, hay que tener propósito cuando decimos escogido. Cuando se piensa en este país, en las diferentes selecciones, pero quiero pensar en la de fútbol, normalmente cuando una persona es seleccionada es llamada de entre el montón, se da cuenta, de los equipos y se van tomando de una forma particular, porque se ha visto en ellos algún tipo de condición diferente. Amados, el Señor nos dice que somos linaje escogido. El pastor John Piper, un hombre del que no tengo la posibilidad de servirme mucho porque él es un hombre que mayormente escribe en inglés y algunos de ustedes lo leen. El pastor John Piper, en un artículo que me encontré que dice la identidad y el destino cristianos. Mire qué bonito, la identidad y el destino cristianos. Dice así en el artículo, dice el pastor John Piper: entiendo que la identidad es grupal, eso me gustó, que se refiere a la iglesia, eso es bueno oírlo y confirmarlo, al Israel verdadero. Aún así, alude también al individuo, porque no se refiere a un linaje racial. Preste atención. El linaje escogido no es ni negro ni blanco, ni de piel roja, ni amarilla, ni marrón. El linaje escogido se trata de personas nuevas, de todos los pueblos, tribus, lenguas, de todos los colores y culturas. Esto es hermoso, que por ahora son extranjeros y peregrinos en este mundo, como leíamos. Y si usted lee el versículo 11 de este mismo capítulo, o sea, llega al 10 y lee el 11, dice así: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y continúa haciendo el doctor John Piper la pregunta: ¿quién soy? Y responde: soy un escogido. No sé el por qué, no entiendo por qué el Señor me ha escogido, pero soy un escogido. No había nada en mí que me hiciera de más valor que cualquier otro ser humano. No me lo gané ni lo merecí, ni cumplí con ciertas condiciones para lograrlo. Ocurrió antes de que naciera, antes de la fundación del mundo. Quedo en asombro ante este hecho. ¡Wow! Dice el pastor John Piper. Me hace temblar con júbilo. Me arrodillo y lo acepto. Ansío ser fiel a este propósito. Soy escogido, amado y amada. Somos escogidos, ustedes escogidos. ¿Sabe? Yo leí esto y me identifiqué con las palabras del pastor. Yo tiemblo ahora, tiemblo al saber que Dios me escogió. ¿Por qué me escogió? Yo no sé, por bonito, no, por inteligente, no, por ágil, menos. ¿Por qué me escogió? Y la pregunta no es tanto por qué me escogió a mí, por qué lo escogió a usted. Pero la Biblia dice que somos linaje escogido. Esto es sumamente hermoso, esto es valioso. 2, la segunda frase dice real sacerdocio. Esta es la segunda frase, comunica una idea doble. Real, pero no de existir, no. Real de realeza. Somos reyes y en segundo lugar sacerdotes. En los días del Antiguo Testamento un rey no podía ser sacerdote. Eso le costó
caro a Saúl cuando intentó hacer lo que solamente a los sacerdotes se les había delegado. Pero interesantemente, un sacerdote tampoco podía ser rey. Eran cargos, oficios sumamente delimitados. Pero mire lo que está diciendo la segunda frase. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea, que en Cristo Dios ha puesto en cada creyente una categoría muy interesante. Somos reyes porque Él nos ha compartido, nos ha permitido de su reino, nos ha hecho reyes, pero también somos sacerdotes. ¿Recuerda lo que hacía un sacerdote? Un sacerdote era el intercesor entre Dios y el pueblo. Entonces, nosotros tenemos ahora acceso libre y personal a Dios, al Dios Todopoderoso, porque somos del Rey. La tercera frase, somos nación santa. Esta es la tercera frase. Y esta tercera frase nos recuerda una palabra, santa. Santo. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado de, apartado, separado. Sí, eso es a lo que hemos sido llamados nosotros. Somos algo diferente, somos una especie diferente, somos una raza diferente. Si usted quiere la palabra extraña, está bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha querido consolidar esta raza con gente de diferentes pueblos, tribus, naciones, colores de piel, con dialectos, con lenguas, no importa. Él ha querido crear una nueva raza. La primera raza cayó, falló, pero esta raza Él quiere constituirla como ninguna otra, a través y por medio de la sangre de Cristo Jesús. Nada puede deshacer ahora esta relación que tenemos con el Padre. Y la cuarta frase, pueblo adquirido. Esa es la cuarta frase. ¿Y qué describe? Que para que el Señor nos poseyera nuevamente, porque ya nos había criado, ahora tuvo que pagar y pagar precio de sangre. Entonces, usted, amado, y yo no somos baratos. Si alguien le dijo a usted, usted no vale nada, momentito, no se equivoque, no se equivoque, porque Dios pagó por mí con precio de sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el sentido de este llamado y de esta escogencia? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Realmente por qué? ¿Por qué el Señor me hace parte a mí de su familia? Es que entienda, amado y amada, somos parte de la familia de Dios. Somos ahora de la realeza. Él ha compartido su mesa con nosotros, la mesa del Rey. Y tenemos la bendición de ser sacerdotes. Podemos llegar al lugar santísimo, presentarnos. A mí me encanta, de verdad, orar. Y me encanta orar por peticiones. A veces le escribo a la gente y le digo, si usted tiene una petición y quiere compartirla, dígamela, porque yo quiero ir al Padre y orar, interceder por usted, en serio, en serio. ¿Sabe por qué? Porque este es un privilegio que no tienen todos, pero nosotros hemos sido llamados sacerdotes y creemos en el sacerdocio universal. Entonces, finalmente el Señor nos dice que Él nos ha constituido como su pueblo, porque Él pagó por nosotros. ¿Pero qué sentido tiene todo esto? Bueno, algunos sentidos los escribí en una forma muy práctica. Somos ahora misioneros, sí. Tenemos una misión, sí, eso lo dice el verso 10. Esta misión tiene que ver con contar. Sí, a mí me gusta contar. No solamente cuentos y chistes, contar cosas que sean valiosas, importantes, trascendentes hasta la eternidad. La otra palabra que me gusta es anunciar. Yo estoy aquí para anunciar. ¡Tararán! Quiero darles un anuncio, pero un anuncio importante. Quizás el anuncio más importante de toda su vida. ¿Sabe? Como joven, como señorita, como universitario, como colegial, como hombre que trabaja, como mujer que trabaja, usted
y yo tenemos algo para anunciar. Sí, algo para anunciar que es muy fresco, valioso, importante hoy para el pueblo de Dios. Entonces, si lo prefiere dar a conocer, está bien, llámelo como usted prefiera. Nosotros, después de haber tenido una experiencia con Cristo, después de haber tenido mi experiencia con Cristo, entonces yo ahora tengo algo que contar. Quizá antes no, pero ahora sí. Todo aquel que haya tenido una experiencia auténtica y genuina con Jesús tiene algo que contar. Porque cuando Jesús llega a la vida de una persona hay un antes y un después. Siempre. Si no hay un antes es porque quizá no ha tenido todavía esa experiencia con Cristo. ¿Qué somos ahora? Somos testigos. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya Él vino, ya descendió, ya está en usted, está en mí, está con la iglesia. Ahora, ¿qué nos queda? Ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿hasta cuándo hay que compartir esta palabra? ¿Hasta cuándo? Esta es una verdad que ha sido trillada y esta verdad tiene que seguirse predicando. Porque Jesús está a las puertas y hoy Él nos ha recordado quiénes somos nosotros, pero también nos ha dicho para qué Él nos ha dado esta identidad. Tenemos un testimonio de lo que éramos y de lo que somos ahora, para que anunciemos lo que éramos antes y podamos decir cómo el Señor nos ha traído aquí a su luz admirable. Mire, yo encontré que el texto nos deja claro por lo menos lo que no éramos y también nos muestra lo que no teníamos. Vamos a ver. Dice la Biblia que en otro tiempo no éramos pueblo. O sea que todo lo que yo dije en otro tiempo no existía, no valía, no éramos eso. No habíamos alcanzado misericordia antes, cuando se vivía bajo la ley, se vivía en los años antes de Jesucristo. No habíamos alcanzado de la forma en que hoy, por medio de la cruz, dice la palabra, somos pueblo en Dios. Ahora sí somos pueblo en Dios y ahora hemos alcanzado misericordia. La misericordia es una caja que viene. Es una caja de regalo que viene con cinta. Y yo me hago la pregunta, ¿quién no quiere un regalo como este? Misericordia, cuando Dios no nos da lo que realmente merecemos. Yo no quiero que Dios me dé lo que yo merezco, pero sí quiero que Él derrame su misericordia. Dice su palabra que son nuevas cada mañana y grande su fidelidad. Quizá usted esté hoy reconociendo que esa fidelidad es algo que usted está necesitando y está urgido, esa misericordia, por su fidelidad. Y la misericordia va a venir para afectarnos positivamente. Yo necesito la misericordia de Dios, yo la quiero, yo la anhelo, oro por ella. Cuando Cristo se ha derramado en la cruz y se derramó en la cruz, Él definitivamente nos tomó en cuenta a todos, porque Él quería que fuésemos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Él pagó. ¿Para qué? Para que ahora fuésemos pueblo y obtuviésemos esa misericordia. No hay nada, absolutamente nada, que Dios no sepa de usted y de mí. Él lo sabe todo, todo. Él sabe lo que a usted le han dicho que es. Y Él sabe lo que usted mismo cree que usted es, pero por encima de todas las cosas, Él sabe lo que Él ha hecho en usted y quién es usted. Yo solamente he venido para confirmarle lo que usted es. Déjeme recordarle, usted es una persona muy valiosa, sumamente valiosa. Somos valiosos. Nuestro valor no se puede calcular fácilmente. No cualquier matemático o físico lo puede calcular, ni siquiera un químico. Solamente mi Dios, a través de su palabra y por medio de hombres como Pedro, nos ha podido recordar quiénes somos. Somos de la familia de Dios. Somos su sangre, pero también somos una nación que Él separó
para un propósito establecido. Tenemos que vivir como nación santa. Tenemos que vivir como real sacerdocio. Y tenemos que hacer el trabajo de un sacerdote, interceder. Y es tiempo de hacerlo, y es urgente, porque Él pagó por nosotros. Yo quisiera dejar 2 palabras de reflexión y luego orar por usted. 2 preguntas, de reflexión. La primera pregunta: ¿entendemos nosotros quiénes somos ahora en Cristo de verdad? ¿Entendemos? ¿Entendemos quiénes somos en Cristo hoy? ¿Sí? No lo que la gente dice, ni lo que yo creo dependiendo de si el día está gris o está radiante y asoleado. No. ¿Quién soy yo en Cristo? Y la segunda: ¿refleja nuestra vida la posición que Dios nos ha dado? ¿La refleja? ¿Estamos viviendo realmente como linaje escogido, como su familia? Somos real sacerdocio y la gente lo puede ver. Una nación santa que no se contamina, pero sí camina cada día hacia el propósito de Dios. ¿Valoro yo lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario? Es una pregunta para reflexión. Yo espero que nos veamos el próximo jueves. El domingo estaremos ministrando la palabra del Señor. Espero que usted esté allí conectado, edificándose. Voy a orar por usted y quiero bendecirle en su hogar o donde se encuentre. Déjeme hacerlo y recordarle quién es usted en Cristo. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar hoy tu palabra y de darnos cuenta de que en Cristo somos mucho de lo que quizá no imaginamos o no entendemos o no valoramos. Hoy tú nos recuerdas que somos tu familia, sí, del linaje mismo de Dios. Pero también tú nos hiciste y nos diste el privilegio de sentarnos a la mesa para disfrutar de la realeza. Y has puesto un sacerdocio en cada uno de nosotros. Oh Padre, temo delante de ti y te agradezco. Gracias por ser también esa nación santa, separada, apartada para. Queremos cumplir con esa misión y damos gracias por la adquisición, por hacernos tuyos hoy en el poder del Espíritu Santo. Gracias, papá. Oh Dios, bendigo a tu pueblo, a cada joven, a cada señorita. Si hay alguien enfermo, te pido que tú pongas sobre ellos tus manos y traes sanidad. Si hay alguien que está triste, que está angustiado, que está desanimado, alguien que está molesto, alguien que ha cuestionado en estos días, tal vez el actuar de Dios, no lo entiende. Alguien que quizá olvidó su verdadera identidad en ti. Yo pido que tú ministres a tu pueblo. Y si hubiese alguien que aún no te conoce, dale la oportunidad en este momento de poder decirte a ti: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y te quiero pedir perdón por mis pecados, me arrepiento y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo hago en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por estas personas que pueden orar en donde quiera que se encuentren. Los bendecimos y así te damos a ti la honra, la gloria y el honor. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga ricamente.